Hoy voy a hablar de la primera edición de Dungeons and Dragons. Primer juego de rol de la historia, escrito por Gary Gygax y Dave Arneson. La primera edición, la edición original, fue hecha a mano por los autores que almacenaban los ejemplares en el sótano de la casa de Gary Gygax. Desde ahí realizaban los envíos a todo Estados Unidos. Como digo, fue el primer juego de rol de la historia. Y bueno, sus antecesores más reconocibles fueron tal vez Wargames como Chainmail, que fue una obra también de Gary Gygax, que era un juego de... era un wargame ambientado en la Edad Media. ¿Vale? También otro referente es el juego Outdoor Survival, que era un juego de mesa de exploración basado en hexágonos. Pero bueno, Dungeons and Dragons fue revolucionario porque si en los wargames tradicionales cada jugador lleva un bando con muchas unidades de un ejército, digamos, pues en Dungeons and Dragons por primera vez cada jugador llevaría a un solo personaje. En esta primera edición el juego tenía solo tres clases de personaje, que eran el guerrero, el mago y el clérigo, y cuatro razas: humano, elfo, enano y hobbit. Un año después, en 1975, se publicaron los dos primeros suplementos para el juego. El primero de ellos se llamó Greyhawk y fue escrito por Gary Gygax. El segundo se llamó Blackmoor y fue obra de Dave Arneson. Bueno, pues aquí tenemos una preciosa pieza de arqueología rolera. Es una primera edición del juego de rol Dungeons and Dragons, editada en 1974 por la recién creada editorial Tactical Studies Rules, más conocida como TSR. Los autores del juego fueron Gary Gygax y Dave Arneson, ¿vale? Y en esta ocasión podemos hablar del primer juego de rol de la historia. Fue una edición totalmente amateur que, bueno, se orquestó desde el sótano de la casa de Gary Gygax, donde montaban las cajas que contenían el juego y las enviaban a toda Estados Unidos. Este juego venía en una caja de color blanco y contenía tres cuadernos y unas hojas de referencia. Este que tenemos aquí delante, que voy a mostraros, es el volumen 2 de tres booklets, o sea, de tres cuadernos. ¿Vale? En este caso, el volumen 2 hacía referencia a monstruos y tesoros. Vale, vamos a ver un poquito más de él. Bueno, veis que es un cuaderno muy finito, tiene unos 20 centímetros o 22 centímetros de largo por 14 de ancho y, y está grapado pues de una manera bastante rudimentaria. Esto tiene 40 páginas, ¿vale? Es bastante finito. Vamos a ver el interior. Bueno, lo primero que vemos es la fecha de la edición, 1974. Los autores, Gary Gygax y Dave Arneson, y una ilustración que va a ser el estilo común que vamos a ver en este librito. Es una ilustración muy sencilla de algún autor amateur, ¿vale? Por lo que sabemos, Gary Gygax y Dave Arneson buscaron, digamos, dibujantes conocidos suyos, pero que, bueno, pues que no eran profesionales, y les pagaban $2 o $3 por ilustración, ¿vale? Así que no era para nada, no usaron en esta edición ilustradores profesionales. Bueno, aquí tenemos el índice, hay un capítulo para los monstruos, bueno, luego se amplía con descripciones, otros capítulos para la magia y los objetos mágicos, y por último, un capítulo para el tesoro. Vale, aquí vemos en el capítulo de los monstruos, pues un listado de los monstruos, criaturas, digamos, legendarias o comunes en la mitología occidental, ¿vale? Como pues, desde orcos, ogros, trolls, gigantes, etcétera, ¿vale? También mezclado con algunas criaturas
sacadas directamente del mundo de Tolkien, de la Tierra Media, como por ejemplo los Balrogs, ¿vale? Que más adelante en las siguientes ediciones dejaron de utilizar el nombre de Balrog porque tenía derechos de autor del Señor de los Anillos y le cambiaron este nombre, igual que también cambiaron el nombre de los hobbits, que en la primera edición se llamaban hobbits y luego pasaron a llamarse medianos. Bueno, aquí en cuanto a las estadísticas, pues tenemos la clase de armadura, el movimiento, los dados de golpe, que son conceptos que luego pasarán a las siguientes ediciones y que perduran aún a día de hoy en las últimas ediciones del juego. Y también explicaba aquí el tipo de tesoro que podía guardar esa criatura, ¿vale? Bueno, más adelante ya da una descripción cualitativa a cada una de las criaturas, ¿vale? Para que sepamos pues cómo son y qué costumbres tienen. Aquí tenemos una ilustración de un Gnoll. Aquí una ilustración de un Balrog. Y bueno, vemos que este ejemplar está bastante envejecido, estropeado. Las páginas están amarillentas, hay algunas manchas de humedad, como se puede ver. Pero es normal porque, ya te digo, los años que han pasado, ¿no? Desde el 74 y también la calidad de los materiales en aquella época, del papel, etcétera, pues no es la misma que tenemos hoy en día. Aquí tenemos la ilustración de un Pegaso y bueno, incluso algunas hojas están sueltas, como se puede ver. Y bueno, aquí el capítulo de los objetos mágicos que se pueden encontrar, pues armas, pociones, anillos mágicos, ¿vale? Aquí tenemos una ilustración que esto parece ser como si fuera un escarabajo gigante. Una ilustración de una medusa que recuerda a las medusas de la mitología griega. Y bueno, aquí está describiendo algunos hechizos, ¿vale? Objetos que contienen hechizos, objetos mágicos. Más ilustraciones de una sombra y de un elemental de fuego. Y aquí termina la página 40 con una ilustración de la cabeza de un dragón. Y esto es todo en cuanto al manual. Así que, bueno, eh, aunque han pasado muchos años, pues sí, este cuadernito está en unas condiciones un poco envejecidas, pero no deja de ser una joya para los coleccionistas de los juegos de rol. En 1977 se publicó una revisión de la obra original, pero con acabados profesionales. Es lo que se llamó el Basic Set, que incluía un manual del jugador y un manual del director de juego. Las reglas originales se habían ampliado con las reglas que aparecían en Greyhound para personajes de niveles 1 a 3. En la caja también se incluía la aventura La Fortaleza de la Frontera. Después, entre los años 1983 y 1985, se publicaron 5 cajas con reglas para personajes de diferentes niveles. Si la primera caja, la caja roja, era para niveles de 1 a 3, la caja azul, que fue la segunda caja, llamada Expert Rules, era para niveles de 4 a 14 y traía la aventura de la isla de Dread. Luego salió la caja verde, el Companion Rules, para niveles de 15 a 25. Después vino la caja negra, Master Rules, de niveles 26 a 36. Y por último la caja dorada, Immortals, para personajes que habían trascendido los niveles. En España no llegaron a publicarse todas estas cajas traducidas, ¿vale? Solo vimos la caja original, la caja roja, la primera, que publicó la editorial española Dalmau Carles Pla en 1985. En 1986 la misma editorial publicó 3 aventuras sueltas que fueron La Fortaleza de la Frontera, El Palacio de la Princesa de Plata y La Ciudad Perdida.
Aquí tenemos la primera edición del juego de rol Dungeons and Dragons en español. Fue editado por la editorial Dalmau Carles Pla en 1985. La edición venía en una caja roja que contenía dos manuales, uno el manual del jugador y otro el manual del Dungeon Master. Y bueno, vamos a echar un vistazo a estos manuales. Comenzaremos por el manual del jugador. Bueno, aquí la principal... Bueno, hay varias cosas que cambian respecto a la edición original. Una de ellas es la calidad de las ilustraciones, que ya vemos aquí ilustraciones de calidad profesional. Ya no son los amigos y conocidos de Gary Gygax los que se encargan de hacer las ilustraciones, sino que son ya ilustradores profesionales, ¿vale? Otra cosa novedosa es que aquí se explica como a modo de tutorial qué es un juego de rol y paso a paso es mucho más, digamos, pedagógico cómo se presenta la información. Incluso se incluye una aventura en solitario, ¿vale? Para que las personas que no hayan jugado nunca rol o sean ajenas al mundo friki, pues puedan entender en qué consiste este tipo de juegos. Vale, bueno, en el manual del jugador pues se describen los personajes, las clases de personaje y las razas. Aquí tenemos a un clérigo, a una clériga, ¿vale? El guerrero. Aquí tenemos bueno, lo que sería la ficha de personaje, el anverso y el reverso, un mapa de exploración en cuadrículas. Y aquí tenemos pues algunos ejemplos de personajes, de clérigo, ladrón, mago, enano, halfling, elfo, ¿vale? Y bueno, también tenemos un apartado pues dedicado a la magia con conjuros, etcétera. Vale. Por ejemplo, pues aquí tenemos la descripción de los conjuros, pues que ya son clásicos en las siguientes ediciones, como por ejemplo el proyectil mágico, eh, la detección del mal, la invisibilidad, etcétera. Se nos describe pues también a las razas, el enano, el elfo y el halfling, que ya deja de llamarse hobbit. A partir de esta edición se va a llamar halfling, para evitar los problemas de derechos de autor de la obra de Tolkien. Y bueno, pues aquí te explica paso a paso cómo crear un personaje. Y bueno, un poco explica también la dinámica del grupo, la dinámica de la partida, reglas durante la aventura, los combates, reglas de combate, el daño y al final pues un glosario de términos. Bueno, en la parte de atrás, aunque aquí se ve en muy malas condiciones, pues está la ficha de personaje en su momento para poder hacer las fotocopias pertinentes. Y el segundo libreto es el manual del Dungeon Master, ¿vale? Con información, pues sobre todo está el tema del contenido relacionado con los monstruos y y con los tesoros. Bueno, primero hay una buena introducción para que se entienda bien cuál es el papel del director de juego, ¿vale? Una aventura de ejemplo. Se explica también cómo hacer cartografiar pues los escenarios. Reglas particulares de cada una de las razas a tener en cuenta. Reglas para negociación. Y aquí entramos ya con el tema de los monstruos. Pues con su descripción. Cada monstruo tiene su descripción, tiene sus estadísticas, ¿vale? Y también pues vemos que ya desde la primera edición, pues criaturas como por ejemplo el cubo gelatinoso o el dragón, el doppelganger, etcétera, pues ya estaban en esta primera edición y han perdurado en las ediciones posteriores. Aparte de monstruos, también se describen animales.
Y ves como por ejemplo el lobo. Y bueno, pues es bastante extenso, hay bastantes monstruos descritos. Y aquí llegamos ya a la parte de tesoro, ¿vale? Con tablas aleatorias de las cosas que se pueden encontrar, desde monedas hasta objetos mágicos. Los objetos mágicos pues se describen. Las pociones, por ejemplo, también se describen. Y, y ya objetos mágicos más tochos como anillos mágicos, varas, varitas, bastones, cetros. Y bueno, y por último, pues explica cómo crear tu propio dungeon, ¿vale? Paso a paso. La creación del dungeon, pues desde el mapa, las habitaciones, las trampas, trucos, etcétera. Y bueno, y aquí acaba el libro. En las contraportadas hay unas tablas de tiradas de encuentros para ver qué criaturas nos encontramos en los dungeons en función del nivel. Y aquí finaliza este libro. ¿Vale? La parte de atrás hay simplemente un índice por términos, un índice alfabético por términos. Y bueno, pues este fue el primer juego de rol editado en España, en español, y pues una buena pieza de colección que forma parte de la historia de los juegos de rol en España. Bueno, pues aquí tenemos dos aventuras publicadas para la primera edición del juego de rol Dungeons and Dragons. La primera de ellas, de color azul, es La Fortaleza de la Frontera. Fue escrita por Gary Gygax en 1977 y se incluía en el set de reglas básico. En español fue traducida y publicada por la editorial Dalmau Carles Pla en 1986. Esta otra aventura de color rojo es La Isla de Dread y fue publicada en el año 1983, incluida en la caja azul de Dungeons and Dragons, que era el set Companion. Vale, pues vamos a echar un vistazo a la Fortaleza de la Frontera. Es un módulo de introductorio para el juego para niveles de personaje de 1 a 3. Este ejemplar es una edición en francés, editada directamente por TSR para el mercado francés, ¿vale? Y bueno, si vemos la tapa, se puede separar de lo que sería el libreto y es el mapa, para el director de juego, el mapa del escenario, ¿vale? Con las localizaciones numeradas que luego se describen en el libreto. Y bueno, pues el libreto, en este caso, esta edición en concreto fue una impresión de 1983. Y bueno, pues lo que vemos es una maquetación a doble columna, en blanco y negro. Y bueno, donde se describen las localizaciones que aparecen en el mapa, pues aquí están descritas y numeradas. Tenemos un mapa regional, un mapa de una fortaleza y las estadísticas pues de las criaturas, ¿vale? Y bueno, también se explican pues cosas que pueden pasar, pues si encuentran prisioneros, cuáles pueden ser sus aliados, etcétera, etcétera. Y bueno, pues básicamente aquí se ve el estilo que tenían estas aventuras, que era mucho de exploración, ¿vale? Exploración pues de un dungeon o bien de una fortaleza y tal. Y entonces en los módulos se describían las habitaciones, cada una de las ubicaciones, con lo que se podía encontrar a nivel pues de descripción, de objetos y de criaturas con las que enfrentarse. Y bueno, pues esto es todo. Es un suplemento que tenía pues unas 28 páginas, ¿vale? Y tenemos la contraportada. Bueno, pues veamos con un poco de detalle La Isla de Dread, una aventura para la primera edición de Dungeons and Dragons, escrita por David Cook y Tom Moldway y publicada en 1983 en la caja azul, el set Companion. Esta aventura está pensada para personajes de niveles 3 a 7. Bueno,
El interior contiene un libreto que veremos a continuación y lo que es la cubierta son tres piezas de cartón con ilustraciones de localizaciones y también con ayudas de juego como esta carta, ¿vale? También contenía un mapa a todo color, aquí lo vemos, de la isla que podían explorar los personajes. Nos encontramos en una aventura que sea tal vez el primer sandbox, por lo menos el primer sandbox que yo conozco, en el que los jugadores tienen la libertad para moverse por un mundo abierto, en este caso limitado al perímetro de la isla. ¿Vale? El interior es en blanco y negro, con ilustraciones incrustadas en una maqueta sencilla triple columna. Y bueno, pues básicamente se nos van a describir las ubicaciones, lo que se pueden encontrar en cada región, los encuentros que pueden tener. Hay bastantes mapas de localizaciones en concreto. Y por ejemplo, en este caso se amplía una zona de la isla. Y bueno, mapas del poblado, mapas de mazmorras. Y bueno, parece ser que en el centro de la isla hay una meseta y ahí pues ahí suceden cosas en la meseta y explican pues los acantilados, el poblado, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, finalmente hay un apéndice donde nos explican diferentes escenarios alternativos. Es decir, como tiene un diseño tipo sandbox, hay cosas que pueden pasar o no pasar. Y aquí te explican, pues por ejemplo, qué sucede si se destruye al maestro de los zombies y bueno, y otros supuestos, ¿no? Si se decide ir a cazar dinosaurios, cosas que pueden pasar. ¿Qué pasa si se erradican los piratas? Etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí tenemos en las últimas hojas la descripción y estadísticas de los monstruos. Y esto es todo. La isla de Dread, publicada en 1983 por TSR, tal vez la primera aventura estilo sandbox. Bueno, pues después de revisar la primera edición de Dungeons and Dragons, una de mis conclusiones es que a pesar de que han pasado 47 años y se han publicado cientos de juegos de rol, la idea original, algunos conceptos que introdujeron Gary Gygax y Dave Arneson en su primer juego de rol, siguen vigentes y están presentes en la mayoría de los juegos de rol que podemos comprar hoy en día. Lo cual me parece algo muy meritorio y, bueno, pues toda una sorpresa. Bueno, hasta aquí el análisis de esta primera edición y nos vemos en otro vídeo.